Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Ya estamos de regreso en su programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM y saludamos a todas las personas que están conectadas en nuestras distintas redes sociales. Y Gonzalo, no sé si ya tenemos mensajes esta tarde. Así es, ya agradecemos a toda nuestra comunidad virtual que ya se conecta con nosotros a través del 3043-8888 enviándonos una nota de voz, mensaje de texto. Y mi querido Huguito, te cuento que hasta fotografía nos han enviado. ¿Qué? Cómo están tomando el cafecito y algunos genial, me parece tecito, genial. ¿Verdad? Excelente. Y también pues nuestras vías de comunicación en las redes sociales. Te puedes conectar con nosotros en la transmisión en vivo a través del Facebook del Instituto Crux o también de la 98.1 Ilumina el Camino. Y agradecemos a Brenda Castro de Ortiz, que dice: buenas tardes, es un gusto saludarlos, estimados. También les saluda Julio Urbina, qué gusto escucharte, Gonzalo, muchas gracias. Y los acompañamos con mi esposa con un té chai. ¿Qué tal? Muy bien, aceptamos los té chais también. Así es, y también nos vuelve a comentar Brenda Castro, dice: buenas tardes, estimadísimos, qué gusto compartir el café de esta espectacular tarde junto con ustedes. Por cierto, dice: quiero mi cajita sorpresa. ¿Qué tal, verdad? Y estoy seguro que Brenda no es la única que quiere la cajita sorpresa, pero veremos si esta semana le toca a ella. Así es, y recordamos que nuestra buena amiga Vivian Mérida se acaba de ganar o ser acreedora de la cajita sorpresa. Estará llegándole en estos días o en estas horas a su respectivo lugar donde nos ha puesto la dirección. Pero también Mayra Leal dice: hola, buenas tardes desde Zona 16, fiel oyente, muchas gracias por compartir la historia del café etíope y ojalá me gane mi cafecito. Bueno, ya está dando las noticias de la cajita sorpresa, ¿verdad? Esa cajita sorpresa de repente no es tan sorprendente. Así es, estoy esperando mi cajita, Dios les bendiga, me gusta el tema café, cultura y cristianismo. Y nos dice: saludos a los 4 caballeros, Dios les bendiga, de la familia Catalán Contreras. ¿Qué tal, caballero? Me parece que es una muy buena descripción. Caballero de la mesa cuadrada, ¿verdad? Porque de la mesa cafetera sería. Así es. Y María Eugenia Barrios dice: saludos desde Ciudad Vieja, Zacatepeques, y nos envía una tacita de café. ¿Qué tal? Gracias por esos comentarios y te queremos seguir invitando a que nos envíes un mensaje de texto o una nota de voz al 3043-8888 o nos escribas en la transmisión en vivo del Instituto Crux en Facebook o también en Instagram, mi querido Huguito. Bueno, había un saludo para los 4 caballeros, pero en este momento solo habíamos estado al habla 2, así que queremos dar la bienvenida a los otros 2 caballeros que están con nosotros en este momento. David López, ¿cómo estás? Hola, hola, un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando, un fuerte saludo a ustedes, gracias por la invitación, aquí estoy, de nuevo con ustedes, escuchando la conversación respecto al café que estuvieron comentando, aprendiendo nuevos datos y bueno, feliz de estar aquí de nuevo. Más conocido como el Salvador Dalí contemporáneo, ¿verdad? Y si usted quiere saber por qué, que vea la transmisión. Así es. Ya me agarraron de bajada el bigote. Sí. Bienvenido, Josué Estrada también, qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Huguito, Gonzalo, David. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido por esa clasificación de caballero. Así que hoy me siento realizado, caballero de la orden teutónica o algo así. Ahora le vamos a decir el Lancelot de Café, sí. Cultura y Cristianismo. No, pero muchas gracias y qué alegre estar otra vez con ustedes platicando de a ver qué sale hoy del tema que traemos. Vamos a ver qué sale, porque pues todo tiene que ver con cultura, Huguito, David y mi estimado Josué, y creo yo que el primer programa tuvimos una excelente participación, no solo con nuestra comunidad virtual, sino poder trazar ciertas ideas que son importantes para poder definir la cultura y, por supuesto, relacionarla con el cristianismo. ¿Será que tiene alguna relación o no? Es, por supuesto, lo que estaremos viendo a lo largo de todos estos programas, tema que es de suma importancia para nuestros días. Pero antes de avanzar, yo sí tengo una pregunta para todos los aquí presentes. ¿Cuál es su primer recuerdo del café? Los caballeros presentes. Los caballeros presentes. A ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de café, ya que hemos estado hablando acerca de café, cultura y cristianismo? A ver, me gustaría empezar. Hay muchos, obviamente, pero así un recuerdo propio. Mi señor padre tenía tiempos con nosotros una vez a la semana en donde platicábamos. Y una vez al mes nos sacaba a uno de los 3 a un café. Entonces cada 3 meses nos tocaba a uno de nosotros
ir a tomar un café. Me acuerdo, bueno, no vamos a hacer promoción de lugares y todo, pero me acuerdo de lugares específicos y me acuerdo específicamente del capuchino, ¿no? Entonces, ese recuerdo tengo muy marcado y de ahí ya a los 18 o 20 lo dejé tomar con azúcar. Así que todos los que están en la radio, que son conocedores de café, que lo toman sin azúcar. ¿De tomar? Sí, lo dejé tomar con azúcar, es decir, ahora lo tomo sin azúcar. Ahora, yo les voy a decir algo, voy a hacer una confesión que al rato me va a dar vergüenza, pero me van a creer que mi mamá no me dejaba tomar café hasta los 18 años. Sí, por supuesto, sí. Yo en rebeldía empecé a tomar, creo que como a los 16 años café, porque pues... Qué hombre más rebelde, qué hombre más rebelde. Oye, qué bárbaro, métanlo a la cárcel. Desobediente como el solo. No, en serio, es que en Chile se ve mal, ¿verdad? Tú que eres casado con una chilena. Por beber café en la vía pública. Así no, igual mi mamá tampoco nos dejaba de pequeños tomar café. O sea, aquí estamos los castigados, ¿verdad? Bueno, en tu caso, Josué, a ver. Yo en lo personal, ahorita que realmente quizá mi relación más cercana con el café ha sido aquí en Guatemala, porque aquí, a donde uno vaya, una tacita de café no falla. Supuesto, o sea, cualquier reunión, cualquier visita, cafecito. Yo aquí me volví adicto al café, pero... haciendo memoria, yo creo que me trae muy buenos recuerdos de mi mamá. Mi mamá ha sido cafetera y ella le encanta acompañarlo con un pancito y luego mojadito. Entonces, yo ahorita se me vinieron esos recuerdos de verla a lo mejor en la mañana o en la tarde, a la noche. Pero no te pongas a llorar, ¿verdad? Sí, sí. Las lágrimas se empiezan a brotar. Estamos contigo. Quiero a mi mamá. No, pero ella tomando café con galletas, igual después mis abuelitos los vi, pero... es un recuerdo muy familiar, es a lo que voy, un recuerdo muy social también y con recuerdos muy bonitos. Ah, qué bueno, pues yo les cuento una historia. Uno de mis recuerdos más antiguos o primerizos acerca del café tiene que ver con mi familia. Estábamos con mi hermano y mi hermana y unos tíos y estábamos de viaje y de repente se acerca una persona que nos está atendiendo y mira a mis tíos y pregunta si quieren café. Ellos dicen, no, gracias, nosotros no. Pregunta del lado nuestro, donde estoy yo con mis hermanos, y mi hermana más pequeña, que en aquellos días tal vez tenía 5 años, ella dice, sí, yo voy a tomar café. Y ¿qué tal? Se le queda viendo y le dice... 5 años. Dice, pero en serio, sí, por favor, y si me lo puede dar con un poco de azúcar y con un poco de leche, mejor todavía. Entonces la persona se voltea, mira a mis tíos y les dice, estos niños árabes empiezan a tomar café desde el día que nacen. Yo debo de confesar algo, yo no me he hoy es el día de confesión, yo no ¿verdad? me he emancipado del azúcar, yo todavía tomo café con azúcar y un poco de leche. Es un irreverente, eres un irreverente. Y ya que estamos en el tema, personalmente invito a los que tengan el gusto, a mí me gusta mucho tomarlo ya sea expreso o cortado, no sé si lo han probado. Sí, y hay cafeterías que también te venden, cuando es capuchino, te lo venden, capuchino se le llaman capuchino italiano, que es con menos leche. Entonces, no. Y media vez los pruebas. ¿Cómo le dicen ahora? David el barista. ¿Qué tal? Pero mira, no es por tirarme la de snob, pero algo que mencionaba José ahorita que me gustaría compartirlo es que si uno va a otros países, es interesante ver que algo que uno toma ya por sentado, da por sentado aquí en Guatemala, que es, por ejemplo, ir a un centro comercial, o más bien dicho, ir a la tienda de conveniencia o una tienda de supermercado y ver pasillo entero de puro café. Entonces me tocó ir a México y busco café y era la mitad o un tercio de lo que había. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no encuentro tanto café? Y ahí caes en cuenta de que en Guatemala tenemos un privilegio de contar con filas enteras de café de distintos sabores, regiones y compañías que la venden, ¿no? Bueno, aquí el cristianismo es inconcebible sin el café, o sea, las iglesias... Y popularmente existe la frase, ¿verdad? Sin café es imposible agradar a Dios. ¿Qué tal? Así es, así que si tú tienes una historia, cuéntanosla, por favor. Queremos enterarnos acerca de cuál ha sido tu experiencia, primera experiencia, recuerdo, que has tenido del café. 3043-8888. Hay una frase que dice, sin café y sin coca la unción es poca. Así que... bueno. Y así ya empiezan ahora a entrar los mensajes y estos herejes, ¿verdad? Que están diciendo. Pero lo que queremos hacer, queridos amigos, es conectarnos con la cultura, poder entender cómo está la realidad contemporánea. Y yo les decía, ¿verdad? Antes de tener esta reflexión sobre las confesiones de su pasado con el café, de que la temática de la cultura y las relaciones de la cultura con el cristianismo es un tema de suma relevancia porque nos da identidad, porque nos sitúa en la historia, pero también por sobre todas las cosas, porque nos permite comprender quiénes somos
dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, mis queridos amigos. Y eso fue lo que tocamos la vez pasada, que la cultura es cosmovisión, cómo vemos, cómo percibimos el mundo y de ahí lo que generamos precisamente en nuestras sociedades y que es un reflejo de las respuestas que hemos dado a estas preguntas tan importantes. Y de hecho el tema que tiene que ver hoy con secularización va de la mano de cómo esas respuestas ahora ya no se han trasladado o se han trasladado del ámbito religioso al ámbito de la razón, vamos a poner. Y fíjate que importante lo que tú planteas, porque siempre tú anuncias los temas antes que yo, dijo mi abuelita. Sí, ahora nos ponemos a pelear, ¿verdad? Me quemó el tema. Son bromas. Es importante porque desde la perspectiva de ustedes, ¿verdad? Como historiadores, filósofos, qué tal, ¿verdad? Antropólogos, sociólogos. Ahora les dicen de todos. Y yo que soy el que sirvo café, lo más lógico sería entonces que una vez que defines la cultura, venga un espacio para entender la historia de la cultura. Pero hemos querido hacer este pequeño espacio para poder entender antes de la historia de la cultura cómo nos encontramos el día de hoy, y por eso hemos querido hablar sobre secularización, queridos amigos. Y lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es intentar definir ese término que tantas veces los escuchamos, pero que quizás no tenemos una comprensión básica de lo que implica o significa. Perdón, igual no sé si también sería útil explicar un poquito el antes de, ¿no? Porque cuando hablamos de secularización ya se da por sentado de que uno entiende qué es la secularización. Eso es típico de un agustiniano que dice el sentido de la historia siempre tiene antecedentes. Pues dele, mi querido David. No pretendo capturar la esencia de la idea en breves palabras, pero sí dar algunas ideas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar que en Europa, en la Edad Media, el oficio de obispo, el oficio incluso religioso en sí, en general, muchas veces estaba casado con lo político, ¿no? Entonces el obispo, e incluso las regiones en donde se dividían políticamente el gobierno, estaban marcadamente divididas con bases religiosas. Entonces, el obispo tenía mucha injerencia en lo político, el papa era quien daba legitimidad a los reyes, incluso en la Europa reformada, en la Europa, protestante también, podemos recordar el caso de Juan Calvino, que eran parte integral de los gobiernos de la época, ¿no? Entonces el cristianismo, es decir, la religión, estaba marcadamente unida al poder político, y es después que viene el proceso, ¿no? que mencionas, ¿no? De secularización. Y es interesante entonces lo que tú planteas, porque lo que tendríamos que decir, amigos, es que la secularización eminentemente es un concepto que surge dentro de la tradición cristiana, y creo yo que vale la pena clarificarlo antes de poder definir secularización, porque cuando uno escucha ese término, yo no sé si a ustedes les pasa, pero rápido suena algo así como, esto no tiene nada que ver con el cristianismo, suena algo pagano, ¿verdad? Uh-huh. Que sería un lenguaje muy contemporáneo. Sin embargo, lo que nos plantea David y nos pone en el escenario es que entonces el concepto de secularización, y permítame definirlos para poder hablar de esta otra temática, que es la desaparición de los signos, de los valores o los comportamientos que se consideran propios o identificados de una confesión religiosa. Y como diría nuestro buen amigo Josué Estrada, en ese lenguaje tan propio, por lo tanto es un concepto heurístico y así eurocéntrico, ¿verdad? ¿Qué tal? Eso, bueno, muchos escritores enfatizan eso, ¿no? Es un término eurocéntrico porque la secularización se da en la historia de Europa, pero no así en la historia de Asia. Es decir, correcto. La secularización es un término histórico, dinámico y tiene muchas etapas, pero pongámoslo en el siglo XIX, siglo XX, cuando se da la famosa muerte de Dios. La muerte de Dios se da en Europa, con los filósofos, y se es propio de élites ilustradas. Pero no es así, por ejemplo, en la historia de Asia, y tampoco es en la historia de la cultura en general, porque las élites iban avanzando, pero eso no quiere decir que toda la sociedad iba siguiéndolos. Correcto. Porque ellos estaban en un proceso de secularización, mientras las sociedades o la gente común, ellos seguían teniendo a la religión como un valor primordial en la vida, y todavía las respuestas a las grandes preguntas, a las normas, a la moralidad, a las costumbres, surgían de la religiosidad. Ya eran las élites ilustradas que iban queriendo
como emanciparse de todo eso a través de la razón, que era, ya podemos hablar de otros filósofos, pero es un término que nace en el cristianismo. De hecho, en la Edad Media está la orden regular o los clérigos regulares con los clérigos seculares, y los seculares son los que no estaban o los que no tenían estos votos de castidad, obediencia y pobreza. Pero es un término que nace en el cristianismo y de ahí se va derivando, tiene cierto dinamismo donde ya quiere decir que todo lo que pensamos y todo lo que somos ya no tiene que ver con lo religioso, sino ahora a través de la razón. Aquí me estoy situando en la era moderna o ilustrada. Correcto. ¿Qué tal? No, me parece que está demasiado profundo lo que está conversando ahorita Josué con nosotros, pero realmente en el contexto en el cual nosotros nos encontramos el día de hoy, en el cual ha crecido la ciencia, y obviamente todos los temas de la lógica, y que por este sentido se puede llegar a tener una idea y un sentido de vida que va más allá de lo que puede ser la religión, pues me parece a mí de que es parte de lo que nosotros entendemos como la secularización de una sociedad. Y me gustaría apuntar con eso que, como bien decía Hugo, hay razones que van más allá de lo religioso, o más bien dicho que van de la mano, ¿no? Como el auge de una ciencia que va a emerger un poco más separada de la religión. Entonces, en mi caso, podría apuntar varias razones por las cuales la sociedad empieza a secularizarse. Podemos hablar desde la cuestión, o más bien dicho, desde el hecho de la reforma, porque para que exista secularización debe de haber un ataque hacia el poder religioso, ¿no? No puede haber multiplicidad de religiones en una sociedad que es teocrática, ¿no? Entonces, la reforma es uno de los motivadores. La guerra de los 30 años, ¿no? Comienzan peleándose protestantes y católicos, y al final de los 30 años había un bando protestante con algunos católicos y versus otro bando protestante con otros católicos por razones políticas, y la gente decía, estos están peleando, comenzaron peleándose por religión y terminaron peleándose por lo económico, ¿no? Entonces, cuestiones políticas, cuestiones científicas, ¿no? Llega la cuestión filosófica. Algunos dicen que viene, o podríamos decir que René Descartes, lo voy a decir en español, ya el profe Gonzalo me podrá decir cómo se dice en francés. René Descartes. Así, por favor, para que escuche. Pero bueno. Para los amigos Descartes. Ajá, muchos dicen que él deja la semilla en el campo filosófico, ¿no? Entonces hay varios factores que van juntos, trabajando aunque juntos. hay grandes disputas, ¿verdad? Si es realmente René Descartes u otros más adelante que se apropian del término secularización, pero lo que tú dices, David, es importantísimo. Queridos amigos, 3043-8888, intégrese a esta conversación, coméntenos dónde se encuentra, en su casa, en el tráfico, ya tiene su cafecito, su taza de té o lo que usted considere poder utilizar para poder departir y compartir junto con nosotros. Estamos hablando de cultura y específicamente cómo el concepto de cultura cristiana comienza a tener bastantes ataques y tensiones, ¿verdad?, en el devenir del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX, y cómo esa temática recae en lo que algunos autores posteriormente llamarían modernidad, o inclusive el fin de la modernidad y la posmodernidad. Pero yo quiero anotar por lo menos 3 puntos que creo yo que son importantes a dialogar y discutir en esta mesa para que nuestra comunidad pueda entender de qué estamos hablando. En primero, del latín seculorum, ¿verdad? Del siglo, ¿verdad? De este mundo. Y ha sido una palabra bastante saturada, por eso vale la pena definir por lo menos 3 conceptos que son importantes. 1, el secularismo es la pérdida de la credibilidad de las instituciones religiosas. 2, la pérdida de presencia religiosa en la cultura, como en las artes, la filosofía o la literatura. Y 3, la secularización de la conciencia, es decir, el número de individuos que explican el mundo sin depender de la religión. Creo yo que esas 3 temáticas resumen más o menos lo que hemos estado hablando a grandes rasgos, queridos amigos. Y ahí se ve la dinámica del término, porque luego secularización como el término cultura suelen ser confusos, porque claro, a veces no sabemos a qué nos estamos. De hecho, secularización se suele confundir con laicidad también, pero hay ciertas diferencias,
porque laico o laicidad tiene que ver con instituciones. Correcto. Eso es una diferencia, mientras secular tiene que ver con la mente humana, con las ideas. Por eso decimos que si el mundo está en un proceso de secularización es de que lo religioso se ha querido sacar de la mente del hombre, que no piense tanto en términos de religión o de un libro revelado, sino que piense en términos de la ciencia, de la razón o de otras áreas del conocimiento que al último se convierten en religión casi. Claro. O sea, la ciencia deriva en un cientificismo donde todo lo que tenga que ver con el descubrimiento, el método, se convierte en algo fanático, como los fundamentalismos más... Y estaremos hablando de eso, mi querido Vito, pero para hablar con estos patojos yo voy a tener que traer un diccionario el próximo viernes, ¿verdad? Solo yo términos. Creo que todos tenemos que andar con un diccionario y tenemos que andar con un café muy fuerte. Así es, mejor con un expreso para escuchar a mis queridos amigos. Pero lo que ustedes plantean es importante porque la respuesta lógica a esta secularización diríamos nosotros, de las artes, de la ciencia y por supuesto de la religión, que es el ente que hasta esa época confluían todos los pensamientos, la historia de las ideas, comienzan a haber una serie de respuestas en torno a la temática de la secularización. Y tú has mencionado algo que es importante, es el fundamentalismo, que no se disocia del pietismo y no se disocia de los reclamos que comienza a hacer inclusive a la iglesia tradicional, por ejemplo, la iglesia anglicana, que adopta el deísmo como una forma de congraciarse con esta mentalidad de libre pensamiento, de dependencia en la razón. Bueno, pero ¿qué es el deísmo? Ay, sí, hombre. Dinos, ¿qué es deísmo? Bueno, ahora no solo somos nosotros ahora el diccionario, ¿eh? El deísmo es la concepción filosófica que sostiene que hay un Dios creador, pero una vez que desarrolla su creación, la abandona y la deja a expensas del ser humano. Ya. ¿Qué tal? Ya ¿Aprendiste? Ya. Es un mundo creado y abandonado. Exactamente. Así es. Pero exactamente. Perdón, me gustaría apuntar algo muy importante. Esto vino a romper un montón de paradigmas e incluso la forma de pensar de las personas. Recordemos lo que le pasa a Galileo, ¿no? Incluso bueno, desde antes venía la pugna entre las ideas que se habían sostenido, un mundo que era el centro del universo, a un mundo que es parte de un universo regido por leyes. Es decir, la gente empieza a descubrir leyes que existen intrínsecamente en el mundo, la forma en cómo descubren enfermedades, la cura de las enfermedades. En muchos casos, por ejemplo, cuando a una persona le caía un rayo y lo mataba, era un castigo divino. Y cuando empiezan a descubrir el porqué de los rayos, mucha gente atacó esa creencia diciendo, no, esta persona está queriendo deslegitimizar a Dios como el que está dando el castigo, ¿no? O en el caso de las enfermedades, ¿no? Entonces, cambia todo, porque en la iglesia antes, o más bien dicho, las personas que creían de cierta manera podrían pensar, bueno, esta persona se enfermó por pecado y va a sanar por gracia y obra de Dios. Y llega un doctor que dice, no, probablemente hay un virus que le está causando la enfermedad y se necesita medicina. O sea, todo eso te cambia la mentalidad. De hecho, ¿no? hay una frase que decía que en la Edad Media, en la peste negra, el mundo se llenó de procesiones, pero en la pandemia del VIH el mundo se llenó de laboratorios. Es esa imagen de que antes teníamos que recurrir a lo religioso y ahora a la ciencia. Así, queridos amigos, entonces, secularización, la pérdida de la credibilidad de las instituciones religiosas, la pérdida de presencia religiosa en el campo de la cultura, arte, filosofía y literatura, y por supuesto una nueva manera de entender la realidad bajo la conciencia de la razón, sin necesariamente depender de las perspectivas de la religión. 3043-8888, envíanos un mensaje de texto, una nota de voz, y también puedes conectarte en la transmisión en vivo de la 98 Inulumina y también en la página del Instituto Crux en Facebook. Haremos una breve pausa. Ya regresamos aquí con el buen café en tu programa Café, Cultura y Cristianismo. Ya estamos de regreso en Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Saludamos a todos los que están conectados con nuestras redes sociales. Gonzalo,
Tenemos más saludos, ¿sí o no? Así es, tenemos bastante comentarios. Nuestras redes sociales están muy activas y también el WhatsApp 3043-8888. Estamos aquí completamente en vivo en la casita del árbol de la 98.1 Ilumina el Camino. Y nos escribe Mariú Barrios, dice: recuerdo a mi abuelita materna siempre compartiéndonos una rica taza de café con leche. Y miren lo que agrega, ¿verdad? Con deliciosas galletas que ella horneaba. Y ya me las estoy imaginando. Un fuerte ¿verdad? abrazo, Mario. Y este recuerdo no es de primer encuentro con el café, pero mi amado esposo hace 11 años me conquistó invitándome a platicar. ¿Qué tal? Tomando una taza de café. El café también es romántico. Contar el amor y Así las relaciones sin café. Es decir, ¿quién de nosotros no invitó a un café, entre comillas, a la esposa? Tenemos a lo mejor otras intenciones. Ya que contaron esa, a mí cuando estaba recién saliendo con la que ahora es mi esposa, así me pasaba, que yo andaba corto de dinero, entonces invitaba, pero nunca decía ando corto de dinero, entonces invitaba y le decía el café que quieras, ¿no? Y se pedía un café de los ricos, frapos, lo que quieras, ¿no? ¿Y tú qué quieres? No, un americano. ¿Y por qué estoy a dieta? Y ahí quedaba todo. Sí. Entonces, disfruté mucho americano. Pero parece que te funcionó. Sí. Al parecer sí. Ahora, ¿qué querrá decir eso? Lo vamos a tratar en otro programa. Pareces mero tacaño vos, ¿ah? Sí, y ahora ya no le invitas ningún frappuccino ni nada. Así es. Bueno, seguimos agradeciendo más comentarios. René Valiente dice: muy interesante. Saludos de un fan del café. También nos dice: ¿qué tal? Yo quiero mi cajita sorpresa. Soy Minor Chag y siempre escucho la 98.1. Bendiciones, excelente programa. Y te recordamos, ya que nos recuerda Minor, de que si tú participas a través del 3043-8888 o en las redes de Facebook del Instituto Crux o Instagram, serás acreedor de una cajita sorpresa, ¿verdad? Antonio Castro dice: mi primer recuerdo de café es cuando me lo daban en La Pacha. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. Así es. ¿Cómo recuerda ahí eso? Tenemos un perfecto guatemalteco. Exactamente. Este sí es Chapín 100%. Y yo, que a mí me dejaron hasta los 18, ¿verdad? Desde pequeño me dieron café y me encanta. También estoy con ganas de mi cajita sorpresa. Eddie Osorio nos dice: saludos, hermanos. Como siempre, gracias por contextualizar la Biblia con este tiempo. Diamantina García desde Nicaragua dice: saludos, muchas bendiciones. Éxitos, hermanos, desde Managua. Sergio de la Cruz dice: bendiciones, hermano Chamorro. Desde Escuintla le saluda el pastor Sergio de la Cruz y bendiciones por el cafecito. Y nos escribe nuestro buen amigo Mario Salvatierra y mira la pregunta que nos hace: ¿se vale escucharlos con un moca? Aunque sea, ¿verdad? ¿Qué tal? Aunque sea, aceptamos que el café sea tratado de esta manera. Así es. Douglas Jerez Rivera dice: buenas tardes, un café expreso. Dios les bendiga. Les saluda Douglas Jerez. Héctor Portillo: un americano con doble shot en una taza de 8 onzas. Ya está interesante, bien, ¿verdad? Y Angie Herrera nos saluda a toda la comunidad de aquí de Café, Cultura y Cristianismo. Realmente, Huguito, estamos teniendo un interesante diálogo y antes de seguir con la historia de la cultura y hablar de las relaciones de cultura y cristianismo, creo yo que este tema de traerlo a colación, que es la secularización, era de suma importancia para entender un poco dónde nos encontramos y hacia dónde deberíamos ir. Y estamos hablando de esa pérdida de credibilidad de las instituciones religiosas, de esa pérdida de la presencia de la religión en la cultura, específicamente en ámbitos del arte, la filosofía, la literatura y por sobre todas las cosas, la secularización de la conciencia. Y sí o no que eso suena muy atrayente. Bueno, la verdad es de que la secularización sí tiene un lado muy atractivo. Tiene un lado seductor. Si nosotros entendemos la cultura como aquello que expresa significado, que es la forma como nosotros interpretamos al mundo, es una manera de comunicar, de vivir y de entender aquello que es correcto, aquello que es incorrecto, cómo exploramos, cómo somos felices y que adicionalmente esto se expresa en comunidad. Bueno, la seducción del secularismo, es decir, nosotros en realidad para vivir de esta manera podemos ser felices sin Dios y podemos crear nuestra propia realidad sin Él. Y el hecho de poder nosotros llevar estos esfuerzos a través del desarrollo, tal como había mencionado anteriormente Josué, del proceso racional, lógico, y llegar a estas conclusiones y sobre eso construir una nueva sociedad, pues obviamente
ese sueño, por decirlo así, de poder llegar a una realidad mucho mejor a través de nuestro propio esfuerzo, es altamente seductor. Correcto. Y ha sido a través de la historia. De hecho, recuerdo esta famosa como escala, ¿no? De que ponían de los positivistas, está la escala religiosa, la escala filosófica y después la escala adulta, que es ya la autonomía del hombre. El cientificismo. Bueno, lo científico o lo positivo. Entonces, siempre ha sido como... está la famosa frase de Kant, atrévete a pensar, donde el hombre no necesita de tradiciones. O con René Descartes, donde hay que dudar de todo lo recibido y uno hacer su propia concepción de la realidad. Y por lo tanto, la idea de Dios, bajo estas premisas y bajo varios autores, sobre todo del siglo XIX, es que debe desaparecer con la desacralización del mundo. Y la evolución de una visión más profana y más secular de este mismo mundo. Y tú ya habías mencionado, alguien mencionó que esto tiene algunas causas. Por un lado está lo que algunos llaman la famosa guerra de las religiones de los 30 años. Hay una discusión interesante sobre ese tópico para ver si no era realmente las peleas o las pugnas de las grandes familias poderosas de Europa y que utilizaron tanto la tradición católico-romana como protestante para generar esta guerra. Lo que sí no es menos cierto es que ahí estuvieron gente que presuponía la fe batallando por la lucha del poder, y por lo tanto eso lo que vino a traer en el consciente colectivo es que si la fe, si la religión, si la cristiandad no se puede poner de acuerdo, no existe la presencia del amor de los unos a los otros, está dejando de tener injerencia en las artes, en la filosofía, en la vida cívica, entonces ¿qué nos queda? Pareciera que la idea del hombre por el hombre, es decir, la meta final del hombre es la razón conceptual, es una especie de resurgimiento de la antigua herejía gnóstica del siglo II, porque entonces el conocimiento se vuelve la auténtica medida de la salvación de los individuos, no en el más allá, no post-mortem, sino en esta tierra. De hecho, es una característica del racionalismo, ¿no? No pensar tanto a veces post-mortem, sino pensar en la tierra, en las consecuencias que hay aquí. Entonces, definitiva, y otro proceso interesante es, por ejemplo, las independencias también es un camino también en la secularización. En el siglo XIX, por ejemplo, donde ya los estados no se van a identificar con ninguna tradición religiosa, se vuelven laicos. Consecuencia de la guerra de religiones. Y como tú dices, solo para acotar, ese término es sumamente confuso, se ha distorsionado, guerra de religión, porque no es propiamente una guerra de religión, tiene elementos religiosos, pero no se puede solamente circunscribir a la religión, es decir, hay motivos políticos, hay motivos económicos. Por eso la historia es más completa, es más compleja de lo que a veces pueden habernos contado. Y aquí tenemos una historia, tenemos a un doctor en historia, Gonzalo, y al magíster en historia que pueden hablar más de eso. No, ahora sí, de veras, ya me estoy empezando a sentir un poco mal aquí. Estos tienen más título que médico participando en eres doctor, pero no recetas. Entonces. No, pero lo que tú dices es interesante y me gustaría escuchar sus opiniones. Sobre todo porque no solo es atrayente, sino que esto trajo consecuencias. La muerte de Dios trajo consecuencias para la sociedad, trajo consecuencias para la cultura, trajo consecuencias para la moralidad, trajo consecuencias para el concepto de definir quién es el ser humano. Y el pesimismo, ¿verdad?, de Schopenhauer o ese idealismo de creer que hay siempre culturas superiores a las otras o simple y sencillamente una especie de conocimiento cósmico, ¿verdad? Todos los caminos me llevan a Roma. La moral del existencialismo, por ejemplo. Son parte de las realidades que planteó esta secularización que tuvo su apogeo a finales del siglo XIX, queridos amigos. Tal vez podemos ver a grandes rasgos, obviamente a grosso modo, ¿no? Cómo al quitar a Dios, que para mí hay parte de la secularización que es algo positivo. Creo que nadie estaría pensando en se me viene a la mente, ¿no?, la frase del Make America Great Again, ¿no?,
hagan ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hagan dijo? grande Estados Unidos. Y esta idea que trajo la gente de hacer a Estados Unidos grande de vuelta, y simplemente era una frase como el grande de vuelta, pensando que el Estados Unidos, qué sé yo, de 1900 era una nación perfecta, etcétera. Y lo mismo pasa a veces, creo yo, con la idea de la secularización. ¿A qué queremos volver, ¿no? Es cierto que hay cosas malas, pero ¿a qué nos gustaría volver? ¿A un estado en el cual, por ejemplo, por alguien negar la Trinidad, como le pasó a Miguel Cerveto, lo mandan... ¿Cuál Cerveto? Cervet. ¡Ay! Así se dice en español, Gonzalo. Era su hermano. Bueno, son bromas. Lo matan, y en ese juicio tiene alguna participación Calvino. Entonces, quisiéramos que nuestra sociedad fuera una sociedad teocrática de vuelta. No, Así creo es. que nadie querría eso, ¿no? Inclusive tener el control político. Así es. ¿La iglesia está llamado a eso? Así es. ¿O no, verdad? Bueno, yo creo que si nosotros lo que hacemos es regresamos a los tiempos de la iglesia primitiva, al primer impacto que tuvo la iglesia a la hora de venir y de veras hacer un cambio en una sociedad como la romana de aquellos tiempos, nos damos cuenta nosotros de que la iglesia, desde una plataforma de total pobreza y desde una plataforma de total falta de poder político, lo que hizo fue simplemente servir al prójimo y mostrarles un amor sacrificial y Así crear es. una diferencia donde eran los creyentes los que iban detrás de los niños para cuidarlos, para que ellos se pudieran criar, para que ellos pudieran crecer. Era la iglesia la que defendía a la mujer, era la iglesia la que defendía contra la violencia, la que defendía contra el acoso, la que traía una nueva moralidad a la sociedad. Y una moralidad que en realidad expresaba un bienestar comunitario, ¿verdad? Una diferencia que la sociedad podía ver de que era mucho mejor, mucho más atrayente que lo que ellos estaban viviendo en comunidades paganas, por decirlo A así. lo que algunos llaman el sentido puro del evangelio, ¿verdad? Claro, y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando tú preguntabas al inicio de esta sección, ¿verdad? ¿Por qué es que la iglesia ha perdido su impacto o de alguna manera el secularismo viene y presenta, como se llama, una mejor alternativa? Bueno, lo que estamos viendo nosotros es de que mucha gente pensando en el día de hoy, ¿verdad? Y su realidad del día de hoy, pues son en realidad aquellas entidades que claramente se identifican como seculares, las que están velando, ¿verdad?, por los desposeídos, están velando por los marginados, están velando por los abusados, las abusadas, y no vemos, ¿cómo se llama?, esa diferencia del otro lado. Y qué interesante lo que trae a colación Huguito, porque los protestantes, ¿cómo quisieron responder a estas temáticas? Inclusive los católicos. El Concilio de Trento, que es obviamente antes de estos procesos, pero posterior vienen una serie de confesiones que son normativas para regular la cultura, normativas dogmáticas que te regulan el comportamiento cívico. Inclusive hasta a veces esas normas estaban por encima del evangelio mismo, y eso trajo desencanto en la sociedad, y por lo tanto tenemos que preguntarnos, intolerancia. Exactamente, resolvemos los males, como decíamos en el primer programa, legislando, sacando el machete, ¿verdad? Y creyendo que ese machete es santo, o resolvemos los problemas huyendo de la problemática que nos encontramos hoy en la actualidad, o es necesario generar un diálogo inclusive con la secularización. Y ese es un buen punto, porque incluso en nuestra apologética muchas veces la idea que tenemos es: vamos a presentar un discurso que defiende la fe cristiana para lograr tener el poder, ¿no? Queremos tener de vuelta ese poder o controlar, vamos a llamarlo en términos gramscianos, la hegemonía, ¿no? Queremos controlar la hegemonía cultural. Claro. Y creo que es un camino equivocado. Es más, ahorita quería comentar, hay un libro de un autor que se llama Rod Dreher, se llama La opción de Benedicto, Benedict Option, y lo que él propone es que el cristianismo, precisamente como decía Hugo, cuando fue un cristianismo perseguido, ¿no? Era un cristianismo que cuidaba de los pobres. Los cristianos eran los que buscaban a los niños que tiraban a la calle, claro, y eran los que los adoptaban, ¿no? Entonces, después, cuando llega Constantino y el cristianismo ya se vuelve institucional, hubo siempre un grupo de personas que dijo, bueno, probablemente para conservar la pureza de nuestra fe tenemos que aislarlos. Ahora, lo que él propone no es aislarlos en guetos, sino incidir y ser parte de esta cultura
pero como parte integral de una cultura que se sabe minoritaria, es decir, aceptar que no tendremos la hegemonía y que es bueno que así sea. Y es interesante porque toda esta temática recayó en lo que los autores llaman la posmodernidad ante el fracaso de la modernidad en sí, porque no la idea de la razón sola, la idea del progreso solo, pues lo que trajo fue la destrucción de los seres humanos en sí mismo, ¿verdad? La lucha por el poder. Y la pregunta que creo yo que debemos comenzar a reflexionar, queridos amigos, es, a pesar de esta pérdida de credibilidad, a pesar de la falta de injerencia que hubo en un momento histórico en las artes, en la filosofía, en la literatura, en la cultura, a pesar de la secularización de la conciencia y un número alto de individuos que creen poder explicar el mundo sin las perspectivas religiosas, ¿creen ustedes que hay esperanza para nuestros días? ¿Creen ustedes que a pesar de esta mentalidad secularizada que supuestamente permea el escenario contemporáneo, podemos seguir hablando del evangelio, de la justicia, de ciertos valores y virtudes y principios que le han dado sentido a Occidente, o realmente tenemos que entrar en ese negativismo del siglo XIX o en esas premisas, como yo había mencionado hace un rato, de Arthur Schopenhauer, ¿verdad? ¿Y ese sí lo pronunció bien? El pesimismo. Mira, con esto que están hablando se me vienen dos ideas, es decir, aunque es fuerte el movimiento secularista, el movimiento secularista, con lo que decía Huguito, me hace recordar que aún en el fondo, aunque quieras emanciparte de lo religioso, la cultura occidental en la que vivimos no se puede entender sin la influencia del cristianismo. Es decir, por más que nos intentemos desligar y decir, no queremos cuestiones religiosas, no queremos el cristianismo metido en la cultura, es que tu cultura, nuestra cultura, está permeada por el cristianismo. De hecho, es uno de los 3 pilares fundamentales de Occidente. Y, por ejemplo, con la ética, hay mucha discusión en cuanto a la relación de ética-religión. Algunos dicen que no hay nada, no debería estar metida la religión con la ética, porque la ética es hacer el bien por el bien. Esa sería una ética como materialista. Y está la otra cuestión. Hay un padre en España que se llama Aranguren, o se llamaba, que él decía que si bien la ética debe entablar relación con la religión, también la ética debe entender que hay actos morales o actos éticos que no se entienden si no se abre a la religión. O sea, hay episodios éticos que no entenderíamos si no fuera por el influjo del cristianismo, y uno de esos que él habla es la solidaridad, por ejemplo, que el cristianismo lo marcó para Occidente. Es decir, no podemos entender la solidaridad como nosotros la concebimos sin la influencia del cristianismo. Especialmente Nietzsche, eso es lo que decía, ¿no? Que el programa, o más bien dicho, postularía que el programa o las ideas socialistas o comunistas, ¿no? Que obviamente en su época, estamos hablando de algo muy, muy incipiente, eran eminentemente cristianas. O sea, era cristianizar a la sociedad. Uh-huh. Entonces, no nos podemos zafar de eso. Ahora y eso a él no le cuadraba, ¿verdad? Exacto. Y reacciona a eso. Exacto. Ahora, lo que a mí sí me gustaría apuntar es, probablemente en muchos casos, en nuestro miedo de esta sociedad secular, en el miedo de los cristianos, el miedo que tengamos probablemente se debe a nuestra falta de confianza y de fe en el Jesús que venció y que vencerá. Porque nuestro cristianismo está asustado y piensa que Cristo vendrá, o más bien dicho, el poder de Cristo es sinónimo del poder político, del poder cultural. Y si se pierde esto, se pierde nuestro cristianismo. No es así, no es así. Aunque seamos una iglesia perseguida, Cristo seguirá siendo el vencedor y Él volverá. Y se demuestra en la historia. Bueno, creo que el ejemplo más reciente que nosotros podemos ver de esto es la propia iglesia en China, ¿no? Porque cuando nosotros vemos de que cuando se inició esta nueva etapa de la vida social y de la vida cultural y de la vida política en China, por allá por 1949, pues la erradicación de la religión, no solo el cristianismo, pero de toda la religión dentro del concepto social de aquella nación,
pues fue un mandato. Y luego durante la Revolución Cultural, pues la persecución fue aún mayor con la destrucción de iglesias, con el encarcelamiento y la tortura de todo aquel que se considerara líder creyente, ¿verdad? Cristiano. Pero cuando finalmente China empieza a abrirse, nos encontramos nosotros con que la iglesia de China realmente, en números, es la iglesia más grande del mundo. Claro. ¿Verdad? Y entonces lo que nos damos cuenta nosotros es que a pesar que se quiere erradicar, hay una realidad interna nuestra, hay una obligación moral que identifica a C.S. Lewis y de la cual escribe en Cristianismo Básico, ¿verdad? Y nos hace ver a nosotros que nosotros por nosotros mismos no podemos llegar, ¿verdad?, a resolver eso sin la figura de Jesús y sin la figura de la palabra de Dios que nos lleva al origen de esta realidad, de esta necesidad moral que nosotros tenemos dentro. Y es interesante solo por un punto de eso, porque aunque el secularismo lo que trató al finalmente es exponenciar la salvación del yo o del ego, divinizar lo negativo, pasar de la heteronomía a la autonomía, es decir, al individualismo y a la libertad individual sin un sentido de responsabilidad, que finalmente eso para nosotros se convierte en libertinaje, donde se presenta la premisa de que Dios nos libera de Dios y de los dogmatismos y finalmente el cambio del mal en bien, que es una supuesta metamorfosis de Dios, realmente no trajo una solución para las grandes preguntas existenciales que se ha hecho el ser humano, y por lo tanto el cristianismo en su esencia sigue siendo relevante en cuanto a las respuestas que nos planteamos hasta el día de hoy, a pesar de la secularización. Y eso se puede ver en tantos pensadores que regresan a las fuentes cristianas para buscar el sentido de la vida. Y esto lo quiero conectar con otra idea que se me venía, que como decían ustedes, al secularismo lo podemos ver como un enemigo y nos podemos asustar ante él y no querer dialogar. Claro, para dialogar con el secularismo también hay que tener ciertas bases, cierto lenguaje o ciertos conocimientos, y eso a veces es lo que lo hace difícil, porque cuando se toca el tema filosófico, a veces hay mucha confusión. Hemos hablado de que René Descartes dijo o postuló la duda metódica, Kant dijo, y a veces en ambientes filosóficos se dice, es que ellos son como los que relegaron la religión, pero es que eso históricamente no es cierto. Es decir, René Descartes seguía siendo un creyente. Hay que recordar que él fue criado con los jesuitas, tuvo una influencia muy fuerte de padres jesuitas. Claro, él sí dudaba y obviamente sus conclusiones pueden llegar a muchos términos, pero ellos reflexionaron sobre la religión. Y son hijos de su época. Exactamente, Kant, otro que se mete de que dicen que desechó la religión porque no la habla en la teoría, en la crítica de la razón pura, pero él la religión la seguía poniendo en un ámbito importante del ser humano, que es en la razón práctica, por ejemplo, que quién sabe qué significa eso, pero se escucha bonito, ¿no? Se escucha bonito. Pero a lo que voy es de que muchos filósofos que son como los que dan el sustrato de la secularización también fueron cristianos. Entonces hay que entenderlos en su contexto, hay que entender su pensamiento y poder dialogar con todo esto. Por lo tanto, ante esta premisa, mis queridos amigos, ¿hay esperanza? Por supuesto que sí, por supuesto que hay esperanza. Hay esperanza porque hay vida, y porque hay vida que fue entregada por nuestro Señor Jesucristo y dada por Él en aquella cruz y luego nuevamente recibida con su resurrección. Y por lo tanto tenemos esperanza, tal cual como decía Huguito, de volver a esos ideales o de no desconectarnos de los altos ideales que Dios nos plantea en su revelación, de poder impactar la cultura, transformar la cultura como se hizo en los primeros siglos, que pues no solamente estaba pidiendo un pedacito en el panteón greco-romano, sino que se transformó y llegó a ser la religión oficial del imperio, el cristianismo. Pero quería terminar con este pensamiento, que decir, esa resurrección bajo la cual nosotros vivimos es la resurrección que a nosotros nos da libertad. ¿Y nos da libertad para qué? Nos da libertad para servir, y nos da libertad para servir sacrificialmente, y nos da libertad para servir sacrificialmente aún a aquel que se identifica como secular. Así es. Para su bienestar como prójimo nuestro. Así es. Yo digo que sí hay esperanza, y enfatizar dos dimensiones. Aquí no sé si me escucho muy racionalista a veces, pero enfatizar dos dimensiones. Con lo que decía Huguito, enfatizar la dimensión espiritual y el poder del Espíritu Santo, que aún en estas circunstancias como la iglesia de China,
si el Espíritu Santo está obrando en los creyentes, nada va a poder apagar el fuego, así en términos como así pentecostales, ¿no? Aún en medio de revoluciones culturales como la que planteó Huguito, o la revolución del yo, del individualismo. Y esto, yo creo que si regresamos a Juan, Jesús es luz y la oscuridad no podrá opacar esa luz. Siempre va a haber luz en el cristianismo vivido intensamente de la mano de Jesús y obviamente viviéndolo con el impulso del Espíritu. Pero eso no nos quita responsabilidad racional, yo digo, de poder hacer inteligible o racional nuestra fe para poder presentarla ante aquellas personas que apelan a un secularismo total. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay que presuponer la fe en el no cristiano, hay que presuponer la razón primero. Así es. Entonces, eso sería y de ahí la importancia, creo yo, queridos amigos, de este programa, porque no solo se trata de definir la realidad, intentar interpretar la realidad, discernir el signo de los tiempos, sino también se trata de poder entender que sí es posible que el cristianismo pueda permear la cultura secular. Sí es posible que el cristianismo realmente pueda tener injerencia en las artes, en las ideas, en el mundo cívico, en el mundo de todas las responsabilidades inherentes al desarrollo humano, David. Y debería hacerlo, ¿no? Debería hacerlo. Creo que aquí más la pregunta es si el cristianismo lo debe hacer desde abajo o desde arriba, ¿no? O sea, ¿queremos influir desde el poder político o desde nuestra posición como personas seculares a la vez? Porque, digamos, personas que no que creen en el secularismo, ¿no? Vamos, sino que laicas, más bien dicho, ¿no? Personas laicas que en su día a día dan de su parte para proclamar que el reino de Dios ya está con nosotros, ¿no? Y me gustaría simplemente acabar con lo siguiente. Muchos conocemos de muchísimos políticos que han entrado al juego de la política y se han manchado. De que hay muchos que no, pues lo sabrán, hay excepciones obviamente, ¿no? Pero ya es por todos sabidos que en muchos casos cuando se llega a la política hay que hacer concesiones, hay que hacer tratos, hay que torcer los principios de una forma u otra. Y eso tristemente también ha pasado con nuestra fe. Si nosotros creemos que el cristianismo como religión puede llegar al poder, a participar del juego político, sin hacer concesiones y sin mancharse las manos, estamos muy equivocados. Bueno, entonces, hay un autor, que antes de que se me vaya la idea, que decía que el cristianismo será relevante no tanto en la política, por la cuestión que tú dices, sino a través de organizaciones sin fines de lucro, que es como se ha estado viendo que ha tenido mayor impacto que postular un partido político, por ejemplo, cristiano. Exacto, gracias Josué, ya se me fue la idea, pero buen punto. No, pero sí, exacto, a eso iba, ¿no? A eso iba. Entonces creo que es bueno recordar eso, que al contrario, en lugar de pensar se acaba el mundo porque el cristianismo ha bajado de la palestra política, hay una nueva oportunidad para nosotros para vivir nuestra fe de forma activa. 3043-8888 puede enviar tu nota de voz, mensaje de texto para compartir junto con nosotros tu perspectiva en relación a la temática que trajimos a esta mesa, la temática que trajimos a colación, el secularismo, cómo ha impactado nuestra mentalidad, nuestra cultura y nuestro desarrollo y nuestro sentido de ser humano. Y hay uno de los autores que se dejó permear por ese secularismo, su nombre es Francis Collins. Sin embargo, llega la fe. ¿Cómo se hizo eso? ¿Qué pasó en su vida? Bueno, estaremos analizando eso después de esta breve pausa. Te recordamos, estamos aquí por la 98.1, Ilumina el Camino, en tu programa Café, Cultura y Cristianismo. Café, Cultura y Cristianismo.